Me llamo Diego. Si alguna vez has caminado por las calles de Oaxaca cuando el sol ya se ha escondido tras las montañas de la Sierra Norte, sabrás que el aire cambia. Se vuelve denso, cargado con el olor del chocolate, el mezcal y, a veces, algo más antiguo. Llevo 15 años vendiendo textiles en el centro. Mis tapetes y rebozos están teñidos con cochinilla y añil, siguiendo la tradición que me enseñó mi abuela, doña Elena. Ella siempre decía que los hilos no solo tejen ropa, sino que atrapan memorias. Ojalá me hubiera advertido que también pueden atraer a los muertos. Eran casi las 12 de la noche. El mercado ya estaba en silencio, la mayoría de los puestos estaban cubiertos con lonas azules y las luces de los postes parpadeaban con un zumbido eléctrico que me ponía los pelos de punta. Estaba solo, terminando de doblar unas piezas de lana especialmente pesadas. Tenía prisa por irme. Esa noche, el ambiente se sentía oxidado, como si el aire tuviera sabor a metal. Entonces la vi. Apareció al borde de mi puesto, justo donde la luz de la calle no alcanza a llegar. Era una mujer pequeña, encorvada, envuelta de pies a cabeza en un rebozo de color gris oscuro, tan pesado que parecía hecho de piedra. No escuché sus pasos. Simplemente, en un parpadeo, ella estaba ahí. Buenas noches, le dije, tratando de sonar amable a pesar del frío que me recorrió la espalda. Ya estoy cerrando, pero si busca algo rápido. Ella no respondió. Pero en ese momento, el olor me golpeó. No era el aroma normal de una persona de campo, ni siquiera el de alguien que no se ha bañado. Era un olor visceral, crudo. Olía exactamente como la parte trasera de una carnicería al mediodía, cuando la sangre se ha quedado estancada en el desagüe bajo el sol. Era un aroma a carne expuesta, algo que debería estar dentro de un cuerpo pero que estaba fuera, pudriéndose y respirando al mismo tiempo. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo de piedra. Ella se acercó un paso más. Su movimiento era extraño, como si sus huesos no encajaran bien en sus articulaciones. Se movía con una rigidez espasmódica, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Señaló con un gesto vago hacia un tapete de lana virgen que yo tenía sobre el mostrador. Su voz no era una voz. Era un borboteo, como si tuviera la garganta llena de líquido. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas. Quise mirarle la cara, pero el rebozo le cubría todo, dejando solo una sombra profunda donde deberían estar sus ojos. Es de la Mixteca, señora. Lana de la mejor calidad, dije, mi voz temblando notablemente. Ella extendió la mano para tocar la tela. Fue entonces cuando mi mundo se desmoronó. Cuando su manga se deslizó hacia atrás por el movimiento, no vi piel. No había rastro de la tez morena y arrugada que esperas de una anciana de nuestros pueblos. Lo que salió de ese rebozo era una pesadilla anatómica. Era un brazo hecho de puro músculo vivo, de un rojo brillante y húmedo, con los tendones blancos brillando bajo la luz mortecina del mercado. La carne estaba viva, palpitando levemente, como si la hubieran desollado apenas unos minutos antes. No había cuero, no había protección, solo la fibra muscular expuesta, goteando un suero transparente sobre mi mercancía. Ahogué un grito, retrocediendo hasta chocar con la pared trasera de mi puesto. Pero lo peor no fue la carne cruda. Lo peor fue lo que brillaba en esa muñeca de nervios y sangre. Un brazalete de oro. Un diseño antiguo, de filigrana, con una pequeña piedra dejada en el centro. Se me detuvo el aliento. Yo conocía ese brazalete. Yo mismo ayudé a mi padre a cerrarlo en la muñeca de mi abuela Elena hace apenas 3 meses, antes de que cerraran su ataúd en el Panteón de San Miguel. Recuerdo el sonido del metal chocando contra el hueso frío. Recuerdo haber llorado sobre esa misma joya. ¿Abuela? Susurré, con la voz rota por un terror que no tiene nombre. La figura se congeló. El olor a carnicería se volvió insoportable, llenando mis pulmones hasta darme náuseas. Lentamente, la mujer empezó a levantar la cabeza. El rebozo comenzó a caerse hacia atrás, revelando más de esa estructura de carne roja y húmeda. No tenía párpados, solo globos oculares que giraban frenéticamente en cuencas de músculo sangrante. Diego, borboteó la cosa. El sonido salió de una boca que no tenía labios, solo dientes expuestos y una lengua que parecía un trozo de hígado podrido. No esperé a ver más. El terror biológico de ver a un ser querido o algo que usaba su recuerdo despojado de su humanidad de esa forma tan gráfica me rompió la mente.
Empujé el mostrador con todas mis fuerzas, tirando mis textiles sobre la criatura, y eché a correr. Corrí por las calles empedradas, escuchando detrás de mí un sonido húmedo, un shhh tap, shhh tap, como si alguien estuviera arrastrando una toalla mojada en sangre sobre el pavimento. No miré atrás hasta que llegué a la iglesia de Santo Domingo, donde la luz es más brillante y hay gente. Me derrumbé en las escaleras, llorando y temblando. Al día siguiente, regresé al puesto con mi primo. Todo parecía normal, excepto por una cosa. El tapete de lana que la mujer había tocado estaba allí. En el centro de la tela blanca, había una huella perfecta de una mano. Pero no era de suciedad. La lana estaba quemada y pegajosa, impregnada de una grasa amarillenta y restos de tejido fibroso que se habían secado durante la noche. Fui al cementerio esa misma tarde. La tumba de mi abuela estaba intacta. El cemento no tenía ni una grieta. Pero cuando acerqué mi rostro a la pequeña rendija de ventilación del nicho, el olor me hizo tambalear. No era el olor a muerte seca de una tumba de meses. Era el olor de la carnicería. El olor de algo que sale a caminar por las noches de Oaxaca, quitándose la piel para ser más ligera, buscando algo que reconocer entre los vivos. Desde entonces, cierro mi puesto antes de que caiga la última luz del sol, porque sé que en las sombras del mercado, los textiles no son lo único que se teje. Hay cosas allá afuera que visten nuestra ropa, usan nuestras joyas y cargan nuestros nombres, pero por dentro solo son hambre y carne viva. Si vas a Oaxaca y ves a una mujer envuelta en un rebozo gris que huele a sangre vieja, no le hables. Y por lo que más quieras, no mires lo que oculta bajo sus mangas. Me llamo Javier. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de Oaxaca, desde la costa hasta la Mixteca, pasando por esas curvas de la Sierra Sur que parecen no tener fin. He visto de todo en la carretera, accidentes que te quitan el sueño, neblina tan cerrada que no ves ni el cofre del camión, y luces en el cielo que no son aviones. Pero lo que me pasó el mes pasado, eso me cambió. Ya no manejo de noche. Prefiero perder el bono de puntualidad que volver a mirar por el retrovisor y ver aquello. Sucedió en la carretera federal 190. Eran pasadas las 3 de la mañana. Yo venía cargado con varias toneladas de mercancía, bajando con calma porque esas curvas no perdonan. El único sonido era el rugido del motor diésel y el chirrido ocasional de los frenos de aire. Estaba cansado, pero no tanto como para alucinar, me había tomado un café cargado en la última parada. De repente, por el rabillo del ojo izquierdo, vi un movimiento. Al principio pensé que era un perro grande o quizás un venado que iba a saltar al asfalto. Instintivamente, levanté el pie del acelerador y me preparé para frenar. Pero la sombra no cruzó la carretera. Se mantuvo a un costado, en el acotamiento, justo donde termina el alcance de mis faros. Miré el velocímetro, iba a 100 km por hora, unas 60 millas. Era imposible que un animal me estuviera siguiendo el paso. Apreté el volante con fuerza y encendí las luces altas. Lo que vi me heló la sangre. No era un animal, pero tampoco era un hombre. Era una figura larga, extremadamente delgada, que corría en 4 patas. Pero no corría como lo hace un lobo o un jaguar, no había ese sube y baja de los hombros. Se deslizaba. Sus extremidades eran demasiado largas para su cuerpo, como si alguien hubiera estirado a un hombre en una mesa de tortura hasta que sus articulaciones se salieran del lugar. Lo más aterrador era su piel. Bajo la luz de mis halógenos, no brillaba como el pelo de un animal. Parecía terciopelo húmedo, una carne viva y roja. Pero con una textura extraña, como si estuviera cubierta de una membrana transparente y pegajosa. Parecía un traje de músculos estirado sobre un esqueleto que le quedaba grande. No tenía pelaje, solo esa carne cruda que vibraba con cada zancada. El corazón me empezó a martillear en los oídos. Intenté acelerar para dejarlo atrás. El motor rugió y subí a 110. 120, el camión vibraba, pero esa cosa seguía ahí, a escasos 2 metros de mi ventana,
manteniendo la distancia con una facilidad insultante. No parecía estar haciendo esfuerzo físico, sus patas traseras golpeaban el pavimento con un sonido seco, un clac-clac-clac rítmico que se escuchaba por encima del viento. Entonces, el hombre giró la cabeza. No tenía rostro humano, pero sus ojos sí lo eran. Eran ojos grandes, amarillentos, cargados de una inteligencia malévola que me atravesó el alma. No había nariz, solo dos hendiduras que succionaban el aire con fuerza, y una boca rasgada que parecía una herida abierta. Me miró directamente a la cabina. En ese momento supe que no quería cruzar la carretera, ni quería que lo atropellara. Me estaba cazando. Estaba midiendo mi velocidad, esperando a que una curva cerrada me obligara a frenar para saltar sobre la puerta. «Lárgate de aquí», grité, aunque sabía que no podía oírme. Empecé a accionar el claxon repetidamente. El estruendo llenó el cañón de la montaña, pero la criatura ni siquiera parpadeó. Al contrario, se acercó más. Sus garras, largas y pálidas como el marfil viejo, rasparon el metal de mi estribo. El sonido del metal siendo rayado me hizo perder el control por un segundo, el camión coleó, pero logré estabilizarlo. Empecé a rezar todo lo que recordaba. Padre nuestro que estás en el cielo. Mi voz salía en susurros desesperados mientras mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Sabía que faltaban pocos kilómetros para llegar a una gasolinera que siempre está iluminada y llena de traileros. Solo aguanta, Javier, solo llega la luz. Me decía a mí mismo. La criatura empezó a emitir un sonido. No era un rugido. Era un silbido agudo, como el aire escapando de una llanta pinchada, pero con una entonación que imitaba el llanto de un niño. Se me puso la carne de gallina. Estaba tratando de que me detuviera, usando un sonido que sabía que me perturbaría. Cuando vi las luces de la estación de servicio a lo lejos, hundí el pedal a fondo. El camión se quejó, pero respondió. Justo cuando las primeras luces de los postes de la gasolinera bañaron la carretera, el Gladiador dio un salto lateral hacia la maleza. No se detuvo, simplemente desapareció en la oscuridad del monte con una agilidad que ninguna criatura de Dios posee. Frené de golpe en la entrada de la gasolinera, casi golpeando una bomba. Me quedé ahí, encerrado en la cabina, con los seguros puestos y el motor encendido, temblando como un niño. El despachador se acercó confundido y me preguntó si estaba bien. Mira el costado del camión, le dije con la voz rota. El muchacho caminó hacia el lado del conductor y se puso pálido. Me bajé con las piernas de trapo y vi lo que él veía. En la puerta y el estribo de acero, había 4 surcos profundos, como si un soplete hubiera cortado el metal. Pero lo peor no eran los rasguños, pegado a la manija de la puerta. Había un jirón de algo que parecía cuero mojado, pero que olía a cobre y a animal muerto. Era un pedazo de esa piel de terciopelo. Desde esa noche, ya no viajo solo y nunca después de que oscurece. Mis compañeros dicen que fue un jaguar o un loco, pero yo sé lo que vi. Sé que en esas carreteras de Oaxaca hay cosas que corren más rápido que nuestras máquinas. Cosas que no tienen piel porque prefieren vestir el miedo de quienes las encuentran. Si alguna vez vas por la 190 de noche y sientes que algo te observa desde la oscuridad del acotamiento, por lo que más quieras, no dejes de acelerar. Me llamo Sarah. Siempre he sido una de esas personas que cree que el mundo es un lugar hecho para ser fotografiado, un escenario para encontrar la estética perfecta y compartirla con el resto del mundo. El año pasado, decidí que Oaxaca era el destino ideal. Había visto fotos de las cascadas petrificadas de hierve el agua y me obsesioné. Necesitaba estar allí, sentir la energía mística de las montañas y, por supuesto, capturar esa luz dorada del atardecer que solo se ve en el sur de México. Me hospedé en un retiro de montaña, uno de esos lugares que prometen desconexión total y reencuentro con el ser. El primer día, decidí alejarme de los senderos turísticos principales. Quería algo auténtico, algo que no estuviera en las guías.
con mi cámara al hombro y una botella de agua, me interné en los caminos que serpentean entre los agaves y los acantilados de piedra caliza. Todo era perfecto hasta que el sol empezó a bajar. En la montaña, la luz no se va gradualmente. Parece que alguien apaga un interruptor y, de repente, las sombras se vuelven largas y afiladas. Me di cuenta de que no reconocía el árbol de copal donde se suponía que debía dar la vuelta. El sendero, que antes parecía claro, se bifurcaba en 3 direcciones diferentes. El pánico empezó a burbujear en mi estómago. Revisé mi teléfono, sin señal. Intenté orientarme con la posición del sol, pero las paredes de roca bloqueaban mi vista. Caminé durante casi 2 horas, sintiendo que el aire se volvía más frío y el silencio más pesado. No había pájaros, ni viento. Solo el sonido de mis propias pisadas sobre la tierra seca. Justo cuando estaba a punto de sentarme a llorar, la vi. A unos 20 metros, sentada sobre una roca, había una mujer. Vestía una falda larga y oscura y un huipil bordado con flores marchitas. Tenía un chal, un rebozo, envuelto con fuerza alrededor de sus hombros y cabeza, dejando ver solo una parte de su perfil. Parecía estar esperando a alguien. «Disculpe», grité, corriendo hacia ella. «Hola. Estoy perdida. ¿Sabe cómo volver al retiro de las cabañas?» La mujer se levantó lentamente. No me miró directamente, mantuvo la cabeza baja, oculta tras los pliegues de su chal. Su voz era suave, pero tenía un matiz extraño, como si las palabras rozaran contra algo seco en su garganta. «Está lejos, niña», dijo ella. «El camino que tomaste es para los que no quieren volver. Pero yo te llevo. Yo conozco los atajos que la tierra esconde». Sentí un alivio inmenso. No cuestioné por qué estaba allí sola a esa hora, ni por qué su voz me recordaba al crujido de las hojas muertas. Solo quería salir de ahí. Ella empezó a caminar y yo la seguí. Caminaba rápido, con una agilidad sorprendente para alguien que parecía mayor. Lo que más me llamaba la atención era que no hacía ruido. Mis botas golpeaban las piedras, pero sus pies descalzos o envueltos en tela parecían flotar sobre el suelo. Intenté sacar conversación para calmar mis nervios. «Es muy hermoso aquí», dije, tratando de sonar amable. Aunque un poco aterrador de noche. «¿Usted vive cerca?» Ella soltó una risita. No fue una risa humana. Fue un sonido corto, seco, una serie de chasquidos que vibraron en el aire. «Vivo donde la carne se olvida y el espíritu vuela», respondió sin detenerse. Empecé a notar cosas extrañas. La mujer nunca levantaba la cabeza. Su espalda estaba encorvada de una manera antinatural, como si cargara un peso invisible debajo de su ropa. Además, de vez en cuando, emitía un pequeño sonido, un chirrido que parecía salir de lo profundo de su pecho. Yo trataba de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada por el cansancio. Después de unos 20 minutos, llegamos a una zona donde el sendero se abría hacia un pequeño valle. Había llovido un poco el día anterior, y el suelo estaba lleno de charcos de agua estancada que reflejaban la luz de la luna llena que empezaba a asomarse. «Casi llegamos», dijo ella, señalando hacia una dirección que parecía aún más densa en vegetación. Pasamos junto a un charco grande, cuya superficie era como un espejo negro. Por puro instinto, bajé la mirada hacia el agua mientras caminábamos una al lado de la otra. El grito se quedó atorado en mi garganta. En el reflejo del agua, la mujer que caminaba a mi lado no era una mujer. No tenía una cabeza humana sobre los hombros. Lo que vi en la superficie cristalina fue una figura encorvada, vestida con la misma ropa, pero de su cuello brotaba el pescuezo largo, arrugado y rojizo de un buitre negro. El pico, enorme y curvado, estaba apoyado contra su propio pecho, oculto bajo el chal. La mujer no tenía el rostro bajo, tenía la cabeza de una ave de rapiña metida dentro de su ropa, esperando el momento exacto para atacar. Me quedé paralizada. El aire se volvió gélido. Ella se detuvo un par de pasos adelante de mí, notando que yo ya no la seguía. «¿Qué pasa, niña?», preguntó la voz de mujer, pero esta vez el sonido vino acompañado de un movimiento debajo del rebozo. La tela se agitó violentamente, como si algo estuviera tratando de desplegar unas alas enormes y pesadas. Yo olvidé mi cámara allá atrás, mentí, mi voz temblando tanto que apenas era audible. «Tengo que volver por ella». La criatura se giró lentamente. Todavía no se quitaba el chal,
pero ahora podía ver que los bordes de la tela estaban manchados de algo oscuro y seco. Un olor a carroña, a animal podrido al sol, me golpeó de frente. Era el olor de la muerte misma. Ya no necesitas fotos donde vamos, dijo la voz, que ahora se mezclaba con un siseo animal. La montaña tiene hambre de belleza. En un movimiento brusco, la mujer dejó caer el rebozo. No hubo transformación mágica, fue como si se quitara una máscara. Su cuerpo era una masa de plumas negras y carne grisácea. El cuello de buitre se estiró hacia arriba, revelando unos ojos negros y vidriosos que me miraban con una fijeza absoluta. Soltó un graznido que desgarró el silencio de la noche y extendió unas alas que medían fácilmente 3 metros de punta a punta. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. No me importaba el equipo, no me importaba la estética, no me importaba nada más que sobrevivir. Escuchaba el batir de las alas detrás de mí, un sonido pesado, como si golpearan el aire con lona mojada. Sentía sus garras rozar la parte de atrás de mi mochila. ¡Ayuda!, gritaba, aunque sabía que nadie me oiría. De repente, tropecé y caí rodando por una pendiente. Mi cámara se hizo pedazos y mi brazo se raspó contra las rocas. Me quedé quieta, ocultándome bajo un saliente de piedra, conteniendo la respiración. Arriba, vi la silueta de la mujer buitre sobrevolando la zona, trazando círculos perfectos contra la luna. Sus graznidos sonaban como una burla, una llamada para que los demás de su especie se unieran al banquete. Pasé toda la noche escondida en esa grieta, temblando, escuchando como algo caminaba sobre la roca encima de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese reflejo en el charco, la elegancia del huipil contrastada con la obscenidad de esa cabeza de ave carroñera. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocaron el valle, la presencia desapareció. Logré encontrar el camino de regreso al retiro, cubierta de barro, sangre y con el alma rota. Cuando le conté al dueño del lugar lo que había pasado, no se rió. Simplemente se persignó y me dijo que hay partes de Oaxaca que no pertenecen a este siglo, y que los nahuales de las montañas siempre buscan a los que caminan distraídos por la belleza sin respetar el peligro. Dejé Oaxaca ese mismo día. Borré todas las fotos de mi viaje. Ahora, cada vez que paso junto a un charco de agua, no puedo evitar mirar con terror, esperando no ver un pico de buitre acechando detrás de mi propio hombro. Porque sé que ella todavía está allá arriba, esperando a que otra turista busque la estética perfecta entre las cascadas de piedra.